solución. ¿Alguien encontró el valor de las variables? Sí, señor. Sí, profe. Listo, vamos a revisar entonces cuánto nos da, ¿no? Habíamos planteado 5 ecuaciones con 5 incógnitas, me parece. Y entonces, pues tenemos que resolver simplemente el problema, bueno, con un software para que no sea tan tedioso, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo así, pues lo podemos hacer de esa manera, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las variables? Esas son las variables que tengo acá, ¿no? Ya habíamos dicho que N4 era 13, ¿cierto? N4 era 13, ese ya lo habíamos encontrado. ¿Cuánto nos dio N1 de nitrógeno? ¿Cuánto entró de nitrógeno? Alguien que lo haya hecho, por favor. 43,5. Listo. ¿Alguien más que lo haya hecho? ¿Le dio más o menos? Me da igual. Sí, profe, me da lo mismo. Listo. ¿Cuánto les dio N2 de N2? ¿Cuánto entra de nitrógeno con el aire? Me dio 47.4, profe. 47,4. Listo. ¿Cuánto nos dio N2 de oxígeno? 12,6. Listo. ¿Cuánto nos dio entrada de metano? N1 de metano. A mí me da 1,5 me da a 50. mí. Yo creo. Espere. 1.5 más. 1.5. Sí, 1,5. Sí, 1.5. Listo. Y solo nos falta N1 de metano, ¿no? De CH3OH. Ese da 5. Bueno, me dio 5. A mí también, profe. Listo, A mí también. ahí está. Eso es todo. Entonces, ya, eso sería todo, ¿no? Simplemente se soluciona ese 5×5 o ese 4×4, lo que ustedes hayan hecho, utilizando Excel, MATLAB, lo que deseen, lo que conozcan, y se puede resolver de esa manera, ¿no? Entonces, la aplicación de la combustión a los balances elementales, ahí no prendí mi cámara, es esa, ¿no? Es simplemente, siempre se va a utilizar un exceso de aire, siempre, y el exceso de aire siempre se va a calcular de la misma forma. ¿Cuál es esa forma? Suponiendo que todo el combustible se quema, es decir, que la conversión es del 100%, y suponiendo que los compuestos o los productos de la combustión, mejor, son los compuestos más estables, o sea, CO2 y agua. Si es carbono, CO2, si es hidrógeno, agua, si es azufre, CO2, ¿no? Esos son los conceptos que se deben tener claros para la combustión, y en ese orden de ideas pues se calcula el oxígeno teórico o el aire teórico y el exceso, ¿no? Y si hay oxígeno en la corriente del combustible, pues hay que restársela al oxígeno teórico, y pues eso es lo que nos daría, ¿no? Bueno, ¿qué hay que hacer ahora? Pues hacer más ejercicios de combustión. De pronto no hicimos ninguno de un carbón, pero ya lo tengo ahí listo para el taller, para que lo hagan. Y la idea entonces es que ustedes hagan esos ejercicios y en las horas de consulta pues me pregunten las dudas que tengan, ¿no? Aprovechen las horas de consulta. Solamente están yendo 3, 4 personas de los dos grupos, o sea, de los 56 estudiantes que tengo más o menos, solamente van 4 siempre. 2, 3, 4 personas, por mucho 5 a las consultas, ¿no? Entonces, aprovechen esa parte, ¿no? Entonces, ahí que queda simplemente hacer más ejercicios. Ahí en el capítulo 4 del libro de Rick Leitis hay bastantes ejercicios que usted podría intentar hacer. De ahí saqué algunos, de otros libros saqué otros para que usted los pueda hacer y pueda practicar, ¿no? Que es la idea. Pero pues la metodología es la misma, ¿no? La metodología es la misma. Hay que calcular aire teórico, hay que hacer su matriz atómica, hacer su balance elemental y pues resolver el balance elemental. Y como les decía, generalmente en el balance elemental, como siempre tenemos menos balances, pues cada balance va a tener asociadas más variables, ¿no? Y por eso generalmente hay que resolver 3×3, 4×4, 5×5. Matemáticamente hablando, pues es más difícil de resolver, ¿no? Necesitan mayor número de cálculos, pero
La ventaja es que no necesitamos la estequiometría, ¿no? Eso es como la ventaja de los balances elementales. Listo. El día de hoy vamos a comenzar con otro tema. Y ese tema es el tema de humidificación. ¿Listo? Entonces, déjenme que yo no coloqué la hoja. Un segundo, por favor. Ay, no sé qué la hice. Aquí está, ciclometría. Listo. Entonces, por favor, ya comenzamos. Listo, vamos a hablar de ¿Profe? ciclometría. Dime. ¿Cuándo empieza el taller? Hoy, te lo tengo listo. ¿Hoy? Solamente ¿Para es entregar cuándo, profe? para entregar en 8 días. Ok. ¿Listo? O 10 días para el otro. ¿El 6 de... ¿El 6? Sí, o el yo ahí 8? en la hojita yo les escribo para Vale. cuándo es, ¿no? Para el 8 sería. Yo les escribo ahí cuáles tienen que hacer y la fecha de entrega y esas cosas. ¿Listo? Bueno, recuerde que la fecha de entrega es una sola, ¿no? No es cuando ustedes deseen entregar, como pasó en el segundo taller. Que unos me lo entregaron el jueves, otros me lo entregaron el viernes, como si nada, ¿no? Es la hora no, el día que dijimos que hay que entregarlo, ese día hay que entregarlo. Bueno, hablando de ciclometría, pues a mi juicio, en las veces que he dictado estequiometría, me parece que es el tema que más se le dificulta a los estudiantes, ¿no? ¿Por qué creo eso? Porque detrás de la ciclometría hay un montón de conceptos y un montón de teoría que es necesario que nosotros los conozcamos, ¿ok? Entonces, a veces nos enseñan simplemente las ecuaciones que se utilizan para la ciclometría, pero no nos enseñan de dónde salen las ecuaciones o qué quiere decir, qué diferencia hay entre presión de vapor y presión de vapor de líquido o presión parcial de un gas. Esas cosas como que a nosotros nos suena igual, ¿no? Entonces, a veces se dificulta el tema precisamente porque los conceptos no están claros. Entonces, lo que voy a hacer el día de hoy es tratar de explicarles cada uno de esos conceptos hasta llegar, tengo 2 ejercicios, ¿ok? Para hacer el día de hoy, vamos a ver si alcanzamos, con el grupo anterior no alcancé, pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos con ustedes, ¿listo? Eso depende mucho de sus conocimientos previos, porque son cosas que se supone usted ya debe saber, ¿no? Que se supone ya debe saber, pero las vamos a repasar, ¿listo? Entonces vamos a hablar de ciclometría. Para hablar de ciclometría, primero voy a hablar del diagrama de fases, ¿no? Del diagrama de fases. Entonces, el diagrama de fases lo podemos representar de diferentes maneras. La manera más sencilla es haciendo un gráfico en 2 dimensiones, ¿no? Esa es la forma más sencilla de representar un diagrama de fases. Entonces, tengo 2 variables, ¿ok? ¿Alguien recuerda cuáles son esas 2 variables que se grafican para un diagrama de fases de una sustancia pura? Para una sustancia Presión y pura, temperatura, ¿no? presión y temperatura, la presión en el eje Y y la temperatura en el eje X, ¿ok? ¿Qué forma tiene el diagrama de fases de una sustancia pura? ¿Qué forma tiene? ¿Alguien recuerda? Una Y. Como una Y, exactamente. Muy bien. Miren que eso depende del conocimiento que tiene cada uno, ¿no? Entonces, más o menos es una forma de Y. A veces esta línea de acá es un poquito más cerrada, a veces es más abierta, depende de la sustancia, pero en general es en forma de Y. Y este diagrama tiene 2 puntos claves. Uno que se llama el punto triple y otro que se llama el punto crítico. ¿Aquí? ¿Listo? El punto triple y el punto crítico. Y esos puntos son únicos para cada sustancia. Es decir, el punto crítico del agua no es igual al punto crítico del metanol, por ejemplo, ¿no? Ni es igual al punto crítico del nitrógeno, no. Cada sustancia tiene su propio punto crítico. ¿A qué me refiero con cada punto crítico? Al valor del punto crítico, ¿no? ¿Por qué al valor? Pues porque si yo proyecto este punto
contra el eje X, pues voy a tener la temperatura crítica de la sustancia, ¿no? Y si proyecto este punto contra el eje Y, pues voy a tener la presión crítica de la sustancia. El valor de la presión crítica y de la temperatura crítica es único para cada sustancia. Y esos parámetros los llamamos pues, los parámetros críticos. Tenemos temperatura crítica, presión crítica, volumen crítico, los parámetros PVT, ¿no? Y es único para cada sustancia, ¿no? ¿Qué otra cosa tenemos? ¿Cómo se llaman esas líneas rojas que pinté ahí? Isoterma y visora. No, señor. No, señor. ¿Cuál fue la pregunta, profe? ¿Cómo se llaman las líneas rojas que dibujé ahí? Esas líneas que forman esa Y, ¿cómo se llaman? Una línea de rocío y la otra línea de burbuja. O sea, sí, de rocío y de burbuja, ¿no? No. No. De vapor y de... Ay, se me olvidó el otro. Pero eso uno es de vapor. No, tampoco. Se llaman líneas de equilibrio. Así se llaman. Líneas de equilibrio. Todas esas líneas son líneas de equilibrio. ¿Y qué representan esas líneas? Ahí existen dos fases, ¿no? ¿Las fases? Representa el cambio de fase de una sustancia. Representa el cambio de fase. ¿Por qué? Pues porque a la izquierda tenemos la fase sólida, la fase líquida en la parte superior, la fase vapor y la fase gaseosa, ¿no? Son diferentes, el gas y el vapor son diferentes, ¿listo? Y ese es el objetivo de por qué les voy a hablar del diagrama de fases. No es por capricho mío, no. No hablaremos de plasma, ¿verdad? Dígame, Neil. No hablaremos de plasma, ¿verdad? Sí, también. La fase de plasma está por acá. El plasma está por allá arriba. O fluidos supercríticos, ¿no? Pero mi interés el día de hoy es hablarles del gas y del vapor, ¿no? Que son cosas diferentes. ¿Listo? El vapor no es agua, muchachos. El vapor es una fase en el cual existe la materia. Es un estado en el cual existe la materia, ¿no? El vapor, no sé por qué lo asimilamos con agua, generalmente pues porque vemos vapor de agua o quién sabe qué, no sé. Pero a la mayoría de personas cuando les hablan de vapor se imaginan que es agua. No, el vapor es un estado de la materia. Entonces cualquier sustancia pura puede existir en la fase vapor. El metanol, el hidrógeno, el agua, el CO2, ¿cierto? Cualquier sustancia puede existir en fase vapor. Y la fase vapor es un poquito diferente de la fase gaseosa. Y ese es el objetivo de por qué les voy a hablar el día de hoy. ¿Por qué? Porque la humidificación trata de mezclas gas-vapor. Esa es la razón. ¿Qué es la humidificación? Es una mezcla gas-vapor a la cual yo le voy a transformar. La voy a calentar, la voy a enfriar, la voy a comprimir, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces de eso trata la humidificación. De cómo modifico las características de una mezcla gas-vapor. Entonces es importante que usted sepa qué es un gas y qué es un vapor y cuál es la diferencia entre esos dos, ¿no? Entonces esas líneas rojas que están ahí se llaman líneas de equilibrio y esas líneas de equilibrio representan todos los posibles cambios de fases que hay entre esas tres fases de la materia, ¿no? Sólido, líquido y vapor. ¿Cómo así? Sí, pues imagínense, por ejemplo, que yo tengo por acá, bueno, voy a hacer un zoom, que yo tengo por acá un estado, ¿no? Un estado. Ese estado lo voy a representar por este punto y lo voy a llamar el estado 1. ¿Listo? ¿Qué es el estado 1? Bueno, el estado 1 está representado mediante variables. ¿Cuáles son esas variables? Por ejemplo, la presión, ¿no? Entonces una sustancia puede estar a una presión P1 y puede estar a una temperatura T1. T1 y P1 representan el estado de la materia, el estado termodinámico de esa sustancia, ¿no? Eso es. Supongamos una atmósfera y 20 grados Celsius, por ejemplo. Eso es. Define el estado. Listo. ¿Qué hago con esa sustancia que está en la fase líquida? Pues yo la puedo llevar hasta la fase vapor, ¿no? La puedo llevar hasta la fase vapor siguiendo esa línea recta hasta un estado 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué representa esa línea recta? Representa la trayectoria del proceso. ¿El proceso qué es?
el proceso al cual estoy sometiendo el líquido. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama ir del estado 1 hasta el estado 2? Isobárico. No, Evaporización. uy, ¿cómo así? Ahí mezclaste dos procesos. Vaporización. ¿Cómo Eso. se llama ir del estado líquido hasta el estado vapor? ¿No? Podría llamarse vaporización, pero el nombre más común, ¿cuál es? Del proceso. Evaporación. No. Bueno, entonces lo voy a, para que lleguen a esto, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo una sustancia en el estado líquido y la llevo al estado vapor? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa línea o esa trayectoria del proceso toca la línea de equilibrio líquido-vapor? ¿Qué pasa cuando toca la línea líquido-vapor? ¿Ok? ¿Qué pasa con ese punto? ¿No? Ese punto de ahí es muy particular, ¿no? Muy particular. Y tiene un nombre característico. Supongamos que esto es para el agua. Supongamos que estamos haciendo un diagrama de fases para el agua, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿a qué temperatura, que representa este punto, a qué temperatura el agua pasa de la fase líquida a la fase vapor? ¿Es O el empieza punto de ebullición? el punto de ebullición, o sea que el proceso se 100 llama grados. proceso de ebullición. ¿Se dan cuenta? Se llama proceso de ebullición. ¿Ok? Y ese punto exactamente podría valer 100 grados Celsius. ¿Por qué podría valer 100 grados Celsius? Depende de la presión. Depende de la Porque presión en la depende de que... la presión, exactamente. Ese punto podría valer 100 grados Celsius si la presión 1 es una atmósfera. Sí, solo sí una atmósfera. Entonces, primera cosa que necesito que recuerden. Si yo fijo la presión de la sustancia pura, la temperatura a la cual esa sustancia cambia de fase queda fija. O sea, la temperatura es dependiente de la presión. ¿Ok? Si yo fijo la presión, queda fija la temperatura. Y viceversa. Si yo fijo la temperatura, queda fija la presión a la cual la sustancia cambia de fase. Entonces, ese punto se llama punto de ebullición, ¿cierto? ¿Qué representa el punto de ebullición? El punto de ebullición representa la temperatura a la cual el líquido se transforma en vapor, o sea, representa el cambio de fase entre el líquido y el vapor. La temperatura a la cual el líquido cambia del estado líquido al estado vapor, ¿no? Eso es lo que representa el punto de ebullición. Ajá, ¿y si lo hago al revés? ¿Cómo se llama el proceso? Condensación. Se llama condensación. Exactamente. ¿Y cómo se llama ese punto cuando voy desde vapor hasta líquido? ¿Cómo se llama el punto? Empecé en vapor y me muevo hacia la izquierda, ¿cierto? Y llego a ese punto. ¿Cómo se llama ese punto? Punto de congelamiento. No es. El punto de condensación, no sé. Pues el punto de condensación. Claro que sí, y es el mismo punto de ebullición, solamente que representa el proceso inverso. Entonces, el punto va a tener el nombre de acuerdo al proceso que yo esté llevando a cabo. Entonces, el punto en el cual se ebulle el agua es el mismo punto en el cual se condensa. Sí, solo si la presión se mantiene constante, ¿no? Si es a la misma presión, ¿ok? Entonces, este punto representa el cambio de fase, sea de líquido a vapor o de vapor a líquido. Entonces, la primera gran cosa que necesito que usted recuerde es que yo puedo condensar un vapor, siguiendo esta línea de 2 a 1, ¿ok? ¿Y cómo es esa línea? ¿Cómo es esa línea? ¿Qué características tiene esa línea o qué características tiene ese proceso? Mantiene la presión constante. Que se hace a presión constante, ¿no? Entonces es un proceso isobárico, ¿no? ¿Y qué otro nombre le daríamos aparte de vaporización o ebullición? Imagínense que no sea cambio de fase, sino que yo voy del punto 2 al punto 1. ¿Cómo le pondrían un nombre alternativo a ese proceso? Si voy de 2 a 1. No sé si se puede decir condensación inversa, creo que no. No, es un proceso de Licuación, enfriamiento. ¿no? Bueno. Enfriamiento. Ay, Dios santo. Si ustedes bajan la temperatura, ¿cómo se llama? Enfriamiento, ¿no? Mire, la temperatura 2, ¿cómo es con respecto a la temperatura 1? ¿No? Pues menor. Entonces está enfriando. Está enfriando, ese es un enfriamiento a presión constante, o sea, es un enfriamiento isobárico. ¿Cierto?
es un enfriamiento isobárico. Entonces, primera cosa, el vapor se puede condensar por enfriamiento, ¿ok? Si yo enfrío un vapor, el vapor se va a condensar, ¿listo? ¿El vapor solamente se puede condensar o volverse líquido por enfriamiento o será que puedo hacer otro tipo de proceso? Se puede comprimir, ¿no? Se puede comprimir, ¿ok? ¿Qué indica comprimir, Luis? Aumentar presión la presión aumenta. a temperatura Aumentar la constante. presión. Entonces, si yo estoy aquí en este punto 2, que es un estado vapor, y me muevo hacia arriba en el diagrama, fíjese que yo puedo llegar también a la fase líquida, ¿ok? Y entonces llegaría aquí al punto 3, ¿ok? Ese proceso, ¿cómo se llama? Condensación. Solamente que esa condensación no se hace por enfriamiento, se hace ¿cómo? Por Compresión. compresión. ¿Y cuál es la condición o la característica de moverme de 2 a 3? ¿Compresión qué? Isotérmica. 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 ¿Se dan cuenta? Isotérmica. Segunda gran dato aquí de lo que vamos a hablar. El vapor se puede condensar por compresión isotérmica. Yo lo puedo comprimir y se forma vapor, se forma líquido. Y el vapor yo lo puedo enfriar y se va a formar líquido. Es decir, yo puedo cambiar de fase de vapor a líquido enfriando o comprimiendo, ¿no? Solamente de esas dos formas. Entonces, ¿qué dicen? Solamente así se puede formar el vapor. Pues yo también puedo seguir esta ruta, mire. Acá. ¿Ok? Y me muevo hasta el punto 4 y voy hacia el líquido, ¿no? Y voy hacia el líquido, llamemos este el punto 4. ¿Ok? ¿Y ese punto 4 qué? ¿Qué característica tiene? Y no sería ni isotérmico ni isobárico porque Ni no mantenemos isotérmico ninguna ni constante. isobárico. Exactamente. Entonces yo puedo hacer las dos cosas al tiempo. ¿Cuáles dos cosas? Enfriar y comprimir. Y voy a condensar el vapor. ¿Ok? Tengan eso presente. Listo. Ahora, bueno, los demás procesos yo sé que ustedes los conocen, ¿no? Pero a mí me interesa hablar del vapor. Hoy me interesa hablar del vapor. ¿Listo? Entonces, el vapor, usted ya sabe que de sólido a vapor pues se llama sublimación y el inverso pues sublimación inversa, de sólido a líquido fusión y el inverso se llama solidificación, ¿no? Pero de eso no me interesa hablar. Listo. Ahora, póngale cuidado que voy a hacer algo aquí. Yo soy un poquito extremista, ¿no? Voy a ampliar este eje, ¿vale? Porque es que el eje no se acaba ahí. El eje se me acabó ahí porque hasta ahí tenía la visión, ¿no? ¿Ok? Y voy a hacer otra cosa y voy a extender esta línea acá imaginaria de la presión crítica, ¿no? Esta es la línea de presión crítica. Vale. Ahora, imaginémonos por un momento que yo tengo una sustancia que tiene estas características. Tiene una temperatura T, voy en 4, T5 y una presión P5. Listo, allá la puedo, digamos, proyectar, tin, 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 y por acá me da presión P5, ¿no? Esas son las condiciones. Está a una presión P5 y a una temperatura T5, ¿va? Esa sustancia yo la voy a enfriar. ¿Listo? Esa sustancia yo la voy a enfriar. ¿Listo? Ok. ¿Qué le pasó a esa sustancia? Los escucho. A esa presión, a esa sustancia yo la voy a comprimir. Yo voy a aumentar la presión. A esa sustancia yo la voy a enfriar y la voy a comprimir. ¿Qué le pasó a esa sustancia en el estado 5? ¿Alguien que opine? Opine, rápido, rápido. Disculpe, profe, ¿cómo? Pues no cambió de fase. No cambio de fase. Esa es la diferencia entre un gas y un vapor. ¿La vieron? No puedo explicarle más. Ya, eso es la diferencia entre un gas y un vapor. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un vapor? Un vapor es un gas, obviamente. Un vapor es un gas, porque el vapor tiene características de gas. Pero es un gas que es fácilmente condensable. Eso es un vapor.
Un vapor es un gas fácilmente condensable. ¿Qué quiere decir fácilmente condensable? Que si yo lo enfrío un poquito, se condensa. Que si yo lo comprimo un poquito, se condensa. En cambio, un gas, si yo lo enfrío un poquito, no le pasa nada. Si yo lo comprimo un poquito, no le pasa nada. ¿Ok? Sigue siendo gas. ¿Ok? Entonces, un vapor es un gas fácilmente condensable. ¿Me siguen? Y eso es una diferencia clave. ¿Por qué? Porque cuando hablemos de mezclas gas-vapor, que es humidificación, ¿cierto? Al vapor lo voy a llamar la sustancia A. Y esa sustancia A la voy a llamar la fase condensable. Y usted ya sabe por qué es condensable, ¿cierto? Porque es vapor. Y al gas lo voy a llamar la sustancia B. Y la voy a llamar la fase, la fase no condensable. Condensable. ¿Listo? Tenga eso claro y usted ya sabe por qué B va a ser la fase no condensable y por qué A va a ser la fase condensable, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque los procesos de humidificación se tratan de mezclas gas-vapor. Eso es un proceso de humidificación. Una mezcla de gas con una cantidad de vapor. Mezcla de gas-vapor es humidificación y eso es lo que vamos a tratar. Entonces, con este diagrama de fases, creo y espero que usted ya entienda por qué A va a ser la fase condensable y por qué B va a ser la fase no condensable. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí, muchachos? Ahora, ¿dónde queda la fase de vapor? ¿Dónde queda la fase de vapor? Entonces, si usted quiere identificar la fase de vapor, siga esta línea imaginaria que yo tomé aquí, que yo tracé acá, ¿no? Que yo tracé acá. Entonces, ¿dónde está la fase de vapor? Pues la fase de vapor está a una temperatura, ¿qué? Por debajo de la temperatura crítica. ¿Se dan cuenta? Ahí está la fase de vapor. La fase de vapor está por debajo de la presión crítica y por debajo de la temperatura crítica. Cuando un gas está por debajo de la presión crítica y por debajo de la temperatura crítica, la llamamos vapor. ¿Listo? En cambio, cuando un gas está por encima de la temperatura crítica y por debajo de la presión crítica, a eso lo llamamos gas. ¿Ok? Entonces, si usted compara en términos de área, ¿listo? Matemáticamente hablando, compara esta área que sería la fase gaseosa, ¿ok? Con esta área que sería la fase vapor, usted puede concluir que el espacio o el rango o las condiciones en las cuales existe la fase vapor es unas condiciones mucho más reducidas que la fase gaseosa. ¿Ok? Entonces, esta área chiquitica va a representar el área de la fase vapor. ¿Ok? Mientras esta área gigantesca va a representar la fase gaseosa. ¿No? ¿Dónde está el gas? Por debajo de la presión crítica, por encima de la temperatura crítica. ¿Dónde está el vapor? Por debajo de la presión crítica y por debajo de la temperatura crítica. ¿Listo? Entonces, así usted podría identificar la fase vapor de la fase gaseosa. Cuanto más lejos me encuentre de la línea de equilibrio líquido-vapor o de la línea de equilibrio sólido-vapor, cuanto más lejos me encuentre, pues esa sustancia la puedo llamar gas, ¿no? Pero si me encuentro cerquita de las líneas de equilibrio, esa sustancia la voy a llamar vapor, porque si la enfrío un poquito se va a condensar, si le aumento la presión un poquito se va a condensar, ¿listo? Entonces el vapor es un gas fácilmente condensable. Ese es el mensaje claro de acá, ¿listo? Y acuérdense que el vapor lo voy a llamar fase condensable y el gas lo va a llamar fase no condensable, ¿listo? Bien, y eso va a ser una mezcla, ¿no? Una mezcla, ¿vale? Bueno, sigamos. Ahora, ¿cómo? Uy, ¿qué pasó? Ah, ok. ¿Cómo puedo representar o cómo puedo modelar el comportamiento de un gas? Entonces lo puedo hacer mediante un modelo matemático que se llama la ecuación del gas ideal, ¿cierto? La ecuación del gas ideal no es una fórmula. Es un modelo matemático que permite predecir el comportamiento de un gas. ¿Por qué no es una fórmula? Porque si fuese una fórmula, el modelo del gas ideal serviría para cualquier temperatura y para cualquier presión. Y eso no es verdad. El modelo del gas ideal solamente funciona
cuando alcanzamos ciertas condiciones de temperatura y presión que ya las vamos a hablar, ¿ok? Entonces, ¿cómo se escribe el modelo del gas ideal? Ustedes ya lo saben, obviamente, matemáticamente hablando. Muchachos, ¿están aquí? P por B P por B, igual a N RT. NR por T, ¿cierto? Donde P es la presión, B es el volumen, N es el número de moles y T es la temperatura. Ahí está. R es la constante de los gases. ¿Listo? Eso usted ya lo sabe, no necesito repetírselo. ¿Listo? Ese modelo me permite predecir cuál es el comportamiento del gas. ¿Cómo así? Sí, si yo fijo, por ejemplo, el volumen, fijo el número de moles y fijo la temperatura, pues a mí me interesaría saber, bueno, ¿y cuál es la presión que ejerce ese gas bajo esas condiciones? ¿No? O si, por el contrario, fijo la presión, fijo el volumen y el número de moles, entonces me interesaría saber, y entonces, ¿cuál es la temperatura a la cual se encontraría ese gas? ¿No? Como tengo un modelo de 4 variables, un solo modelo, 4 variables, necesito fijar 3 para conocer la cuarta variable, ¿no? Entonces, eso es predecir, ¿cuál va a ser la temperatura? ¿Cuál sería la presión bajo estas condiciones? ¿Listo? Eso es el modelo del gas ideal. Fue el primer modelo que se creó para predecir el comportamiento de un gas, ¿cierto? Y como fue el primero, pues siempre se habla de él, pero no es el único, ¿ok? No es el único modelo que existe. Ahora, ¿cuándo podemos utilizar ese modelo? ¿No? ¿Cuándo podemos utilizar ese modelo? Entonces, la utilización de ese modelo tiene que ver con el comportamiento del gas. ¿Listo? Y el comportamiento del gas viene de la teoría cinética de los gases. No sé si usted alguna vez le mandaron leer la teoría cinética de los gases o no, pero de allá vienen las condiciones para las cuales el modelo del gas ideal se puede utilizar. ¿Listo? ¿Alguien recuerda cuáles son esas condiciones? ¿Cuándo puedo utilizar el modelo del gas ideal? Presiones bajas. Presiones bajas. Sí, a presiones bajas. ¿Qué más? ¿Solo eso? ¿Solo a presiones bajas? Que no recuerdo la condición de la Temperaturas por temperatura, encima ¿verdad? del cero absoluto. Y temperaturas altas, ¿no? ¿Y qué es una presión baja? ¿Una atmósfera? Es una presión baja. 10 atmósferas es una presión baja. 0.1 atmósferas es una presión baja. ¿Cuál es baja? Cuando yo digo alto o bajo, ¿qué necesito? Un dato de referencia, ¿no? Un dato de referencia. Entonces, ¿cuál es el dato de referencia para yo decir esa presión es baja? Supongo que la presión crítica del... Exactamente, exactamente. Ya Luis lo asimiló. Yo necesito representar el comportamiento de un gas. ¿Y dónde están los gases? Por debajo de la presión crítica. Ahí está el estado gaseoso. Entonces, una presión baja para un gas es una presión que sea mucho menor a la presión crítica. La presión a la cual se está sometido el gas debe ser mucho menor que la presión crítica. Dice los procesos al revés, ¿no? Ahora sí. Entonces, presión baja quiere decir que esté por aquí, por aquí, por aquí, bien bajito. Entre más bajito esté, entre más abajo esté, mucho mejor porque estoy en la fase gaseosa. Ajá. ¿Y qué quiere decir temperatura alta entonces? Mayor a la temperatura Por crítica. encima de la temperatura que Por encima, cuanto más lejos de esta temperatura me encuentre, mucho mejor. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuanto más abajo y más a la derecha me encuentre, pues ese gas se va a comportar de forma ideal, ¿no? Ese gas se va a comportar de forma ideal. Muy bien, vea, que si alguien lo pudo deducir. Entonces, no es un valor. Una presión baja no es un valor. Una presión baja es comparar la presión del gas con la presión crítica de ese gas, ¿no? Porque una atmósfera puede ser una presión alta para el agua, pero puede ser una presión baja para el hidrógeno, o viceversa, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor del punto crítico no es el mismo para el hidrógeno que para el agua. Entonces, para alguien, una atmósfera es una presión muy alta y para otra es muy baja, ¿no? Así mírelo con el dinero, ¿no? Usted va a comprarse un computador y entonces, para alguien dar 6 millones de pesos por un computador o 12 millones de pesos por un computador, pues, está bien, ¿no?
Y para alguien, pues 12 millones es demasiado, ¿no? Eso depende del poder adquisitivo de las personas. Lo mismo pasa con las sustancias. Una presión de una atmósfera puede ser muy alta para una sustancia, pero puede ser muy bajita para otra. ¿De qué depende? Del punto crítico de la sustancia. Otra característica es que la densidad del gas debe ser baja. Nos dicen, use la ecuación del gas ideal si la densidad del gas es baja, ¿no? ¿Y qué significa densidad baja? Ah, pues muy fácil. Es que a partir del modelo del gas ideal, la densidad se puede calcular como el producto de la presión por la masa molecular del gas dividido entre R por T. ¿Cómo hago para que la densidad sea baja? Tengo que hallar el valor de densidad con los puntos críticos. O sea, No. presión crítica, ¿no? No. ¿Qué dice la ecuación? ¿Cómo es la densidad con respecto a la presión? Directamente proporcional. Ah, entonces, ¿cómo La necesito temperatura presión? tiene que ser alta. Exactamente. ¿Cómo debe ser la presión para que la densidad sea chiquita? Si La son presión directamente baja, y aquí dice presión baja. Perfecto. ¿Y cómo debe ser la temperatura si son inversamente proporcionales? Alta. alta. Ahí está. Entonces, a presiones bajas y temperaturas altas, ¿qué es lo que hago? Garantizar que la densidad del gas es bajita. O sea, estas dos cosas son equivalentes. Estas dos cosas son equivalentes. Decir presión alta, presión baja, temperatura alta es lo mismo que decir densidad del gas baja. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. ¿Por qué se hace así? Bueno, la justificación que le puedo dar ahorita es porque cuanto más lejos usted se encuentre de la saturación, eso indica que el gas se comporta de forma ideal, ¿no? ¿Y qué es un gas ideal? Un gas ideal es aquel que sigue este modelo, PV igual a nRT. Si el gas no sigue ese modelo, pues no es un gas ideal y se llama un gas real, ¿vale? ¿Y cómo garantizo que el gas que yo tengo, el que quiero conocer su comportamiento, siga el modelo del gas ideal? Cuando ese gas se encuentra a presiones bajas y temperaturas altas, o sea, con respecto al punto crítico. ¿Listo? Pero hay otras cosas detrás del modelo que espero poder alcanzar a explicarles al final del semestre, si es que me alcanza el tiempo, ¿ok? Al menos no evaluarlo, pero sí darles a conocer. ¿Listo? Entonces, cuando un gas no sigue el modelo del gas ideal, no lo sigue, ¿cierto? No lo sigue. Tenemos otros modelos, que son los modelos de los gases reales. ¿Listo? Los gases reales. Hay modelos para gases reales, ¿no? ¿Alguien sabe el nombre de alguno de esos modelos? El de Ben Robinson, el El de de Ben Van der Robinson, Waals. Rayleigh Kwon el de Van Swap, algo der así. Waals, Rayleigh ajá, Kwon. el de Van der Waals, Rayleigh y Kwon, el de Lee Kessler, el de Benedict Webb Rubin, el modelo virial, ¿cierto? Hay un montón de modelos para gases reales que se utilizan cuando el gas que yo tengo no cumple con presiones bajas y temperaturas altas, ¿no? Entonces, de forma general les puedo decir que el modelo del gas ideal funciona cuando el estado de ese gas está bien lejos de las líneas de equilibrio. Cuanto más lejos se encuentre de las líneas de equilibrio, el modelo del gas ideal funciona, ¿no? ¿Y cuándo funciona? Cuando las presiones son bien bajitas y cuando las temperaturas son bien altas. Allá, bien lejos de la saturación, bien lejos de las líneas de equilibrio, es donde el modelo del gas funciona, ¿no? Y si tengo uno que esté por aquí, en el límite, pues ahí el modelo del gas ideal ya no me funciona muy bien. Va a tener un error asociado al cálculo que yo voy a hacer. Entonces, en vez de eso, pues utilizo otro. Utilizo Rayleigh y Kwon, por ejemplo. Rayleigh y Kwon. O utilizo Ben Robinson. O utilizo Benedict Webb Rubin. O Lee Kessler, ¿no? Eso depende del tipo de gas que tenga también, ¿no? Espero hablarles de eso más adelante, pero bueno, ese no es el punto. El punto acá es que la ecuación del gas ideal va a ser el modelo matemático que yo voy a utilizar para estudiar las mezclas gas-vapor. ¿Listo? Entonces usted me dice, pero si me acabo de decir que los vapores no se pueden representar por gas ideal. Sí, pero es una aproximación y es la aproximación más cercana y más fácil que podemos hacer. Acuérdense que en la ingeniería hacemos eso. Tenemos un problema y lo resolvemos lo más fácil posible. Y luego a esa solución la ajustamos para que se parezca a la real, ¿no? Entonces vamos a modelar mi mezcla gas-vapor, la voy a modelar con el modelo del gas ideal, que es el más sencillo. Además porque no conocemos otro hasta el momento.
¿no? Entonces, por eso lo voy a hacer. Listo. Sigamos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que entonces, si yo tengo un gas que lo puedo modelar como gas ideal, ¿qué pasa si tengo una mezcla de gases? ¿No? ¿Cómo hago para modelar una mezcla de gases? Muy fácil. Imaginémonos por un momento que yo tengo un gas, ¿no? Voy a dibujar un gas. Y lo primero que uno dibuja cuando le dicen dibuje un gas es ¿qué? El El recipiente. recipiente. El recipiente donde está el gas, claro. Esta es la frontera, ¿no? Dentro de ese recipiente está el gas, ¿no? Entonces voy a dibujar mi gas, listo, voy a dibujarlo acá. Y voy a dibujar esta pepita por aquí, y voy a dibujar esta pepita por acá, y esta por acá, y esta por acá, y esta por acá, y esta por acá. Listo. Eso es un gas. ¿Ok? ¿Qué representa esa pepita o ese punto? Representa la molécula en estado gaseoso, ¿no? La molécula o el átomo en estado gaseoso, ¿no? Depende de si estamos hablando de moléculas o de elementos, de compuestos o de elementos. Listo. ¿Y ellas están estáticas? Alguien que me diga cómo es el comportamiento de un gas, lo más rápido que ustedes puedan, para ver si alcanzo a llegar a los ejercicios. Muy loco. Muy loco. O sea, Bueno, sí, se mueven muy muy rápido. separadas. No tienen Tienen Por mucha lo que separación, están muy mucho volumen separadas. entre ellas. Listo. Una cosa es que están separados uno del otro, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que no están estáticos, sino que están en continuo movimiento, se están moviendo. Y lo tercero es que no se mueven en una misma dirección, sino que se mueven en forma recta en diferentes direcciones, en direcciones aleatorias, ¿no? Lo diríamos de esa manera. Todos se mueven en direcciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, así. Eso es un gas. Un gas son partículas muy chiquiticas que están muy alejadas, que están en continuo movimiento y que se mueven de forma recta en direcciones aleatorias. ¿Qué más hace un gas? ¿Qué pasa cuando está en movimiento? Entonces las partículas tienden a chocar con el recipiente. Claro, las partículas como están en continuo movimiento, si usted sigue la trayectoria de esta partícula, pues va a chocar acá y luego va a chocar acá y así sucesivamente, ¿no? Si esta partícula usted sigue la trayectoria, pues va a chocar aquí y luego viene y choca acá. Ajá. Entonces las partículas chocan entre sí y chocan contra las paredes del recipiente que las contiene. Todo eso que acabé de decir se llama teoría cinética de los gases, ¿no? Y cómo nosotros vemos los choques de forma macroscópica, cómo representamos los choques de los gases. Como la presión. Como la presión. Muy bien, Luis. La presión de un gas es debida a los choques que tienen las partículas en fase gaseosa contra las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es. ¿Y qué pasa, muchachos, si yo dibujo otra molécula por acá? Aumenta ¿Qué la pasa con presión. la presión? Y si dibujo otra, ¿qué pasa con la presión? Sigue aumentando. Aumenta. O sea, quiere decir que la presión es proporcional al número de moles que hayan en la fase gaseosa. ¿Cierto que sí? ¿Sí o sí? Bueno, Sí. lo voy a Señor. escribir así. Gracias. Pues es proporcional a la Es densidad. proporcional. Listo. Al número de moléculas. Cuantas más moléculas yo dibuje en la fase gaseosa, más choques van a haber, mayor presión va a haber. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo hago que esas moléculas se muevan más rápido? ¿Qué pasa si ellas se mueven más rápido? Es decir, tienen una energía cinética mayor. Aumentarían los choques entre ellas. Aumentan los choques, Y aumenta la aumenta la presión. presión. O sea que la presión también es proporcional a la temperatura. ¿Cierto que sí? ¿Y qué pasa si yo reduzco el volumen donde está contenido el gas? También aumenta la presión. aumenta. porque- Aumenta la los presión. choques. Debido a los Y la choques. temperatura. Ajá. Entonces, si yo reduzco el gas, quiere decir, son inversamente proporcionales, porque si reduzco el gas, si reduzco el volumen, aumenta la presión, ¿no? Inversamente proporcional. Y esa proporcionalidad se representa por una letra que se llama R, que es la constante de proporcionalidad. Y ahí está el modelo de gasidad, muchachos. Tal cual. P es igual a NR por T sobre B. ¿Se dan cuenta? Eso es un gas. Y de ahí sale el modelo de gasidad. Entonces la presión es proporcional al número de moléculas. Cuantas más moléculas hayan, mayor presión.
Si yo aumento la temperatura del gas, quiere decir que las moléculas se van a mover más rápido, van a tener una velocidad más alta, o sea, una energía cinética mayor, entonces la temperatura es directamente proporcional a la presión. Y si reduzco el volumen o lo aumento, pues son inversamente proporcionales. Profe, ¿Listo? Y ahí está no el vamos a modelo tomar gaseado. en cuenta las pérdidas de temperatura, ¿cierto? O sea, vamos a decir que el Pérdidas de sistema temperatura. el ¿Cómo así sistema es pérdidas de temperatura? no Explícame eso pérdidas de pérdidas. temperatura, sino pérdida de energía Dios a través bendito. de la temperatura. Entonces, Bueno, te lo perdono porque no has visto termodinámica, pero pérdidas de temperatura no hay porque la temperatura no se transfiere, ¿ok? Lo que se transfiere es la energía en forma de calor, ¿ok? Pero no hay pérdidas de temperatura. Hay pérdidas de energía, pero no hay pérdidas de temperatura. Listo. Obviamente en el modelo del gas ideal, por eso les digo que si después alcanzamos a ver un poquito, es que hay muchas cosas detrás del modelo del gas ideal que no solamente es la fórmula, ¿no? PV igual a nRT, no, hay que saber por qué se escribe de esa manera. Y se escribe de esa manera porque se supone que los choques que hay entre las partículas de la fase gaseosa y las paredes del recipiente son choques elásticos. Y al haber choques elásticos, pues la energía del sistema se mantiene constante. Entonces no tenemos pérdidas de energía, como dice Valentín. Esa concepción está en el modelo del gas ideal. ¿Ok? Todas esas cositas de las que hablamos representa el modelo del gas ideal. Que los choques son elásticos, que las partículas son muy pequeñas, que se están moviendo al azar en línea recta. Todas esas cosas son las que comprenden la teoría detrás del modelo del gas ideal, ¿no? Entonces, cuando ya los choques no son elásticos, pues este modelo ya no sirve. Cuando las partículas no están tan separadas unas de otras, entonces este modelo ya no sirve. Por eso es que el modelo del gas ideal no siempre sirve o no sirve en todas las condiciones. Por eso no es una fórmula. Si fuese una fórmula, serviría en cualquier momento y para cualquier sustancia, y no es así. ¿Ok? Eso es. Ok, hasta ahí vamos entendiendo, ¿cierto que sí? Yo espero que sí. Ahora, ¿qué pasa si, como voy a hablar de mezcla de gases, qué pasa si yo le meto otra molécula aquí? Le meto una molécula X y le pongo otra molécula X y otra molécula X y otra molécula X. O sea, voy a mezclar dos sustancias diferentes, ¿no? Diferentes, ¿no? O sea, tengo una mezcla de gases, ¿no? ¿Cómo represento ahora esa mezcla? ¿Cómo la represento, no? Entonces, póngale cuidado. Imaginémonos que este punto rojo yo lo voy a llamar el componente A. E imaginémonos que esta cruz lo voy a llamar el componente B. ¿Ok? Entonces, póngale cuidado, existe un concepto que se llama la presión parcial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la presión parcial? Entonces le voy a poner aquí el subíndice. La presión parcial del componente A es la presión que ejercerían las moléculas de A, ¿cierto? Como si la otra sustancia no existiera. ¿Ok? Eso es la presión parcial de A. La presión parcial de A uno la imagina como la presión que ejercerían las moléculas de A en la fase gaseosa, suponiendo que el otro compuesto o el otro componente no existe. ¿No? No existe. Entonces, la presión parcial de A es directamente proporcional al número de moles de A. ¿Cierto que sí? Al número de moles de A. La temperatura es T, porque cuando yo mezclo dos gases, se supone que los dos gases están a la misma temperatura, o bueno, al inicio si no están a la misma temperatura, luego de un tiempo ellos tienden a alcanzar el equilibrio térmico, ¿no? Eso le explica un poquito en termodinámica. Entonces, al final, después de cierto tiempo, pues ya podemos asumir que las dos sustancias tienen la misma temperatura. Entonces, la temperatura la representamos como T. No es necesario representarla como T sub A, porque la A más B, como están en un mismo sistema, deben tener la misma temperatura cuando alcanzan el equilibrio térmico, ¿no? ¿Y cuál es la característica de los gases? ¿Será que tengo que colocar acá B sub A o solo B? Pues si el no, recipiente porque no el lo comprime, volumen pues, es el del recipiente. bastante. Ajá, ¿y por qué el volumen es el del recipiente? Porque los gases tienden a Se expande. ocupar... No, no tanto. Bueno, el No es volumen que del se expanda. recipiente. No es que se expanda. Expanda quiere decir que yo quito esta frontera y hago que el volumen sea más grande, ¿no? Sino que el gas tiende a ocupar todo el volumen. Se ajustan al disponible que tenga. recipiente.
Ajá, se ajusta al volumen del recipiente, o sea, ocupa el volumen disponible que haya en el recipiente, siempre. Entonces es B, no tengo que ponerle B suave, ¿no? ¿Y cómo calculo entonces la presión que ejercería B? Entonces, si B está por aquí, ¿cierto? Si B está por aquí, entonces es la presión que ejercerían esas moléculas que las representé por X, ¿cierto? Suponiendo que las otras no están, ¿no? Suponiendo que las otras no están. Entonces, P sub B es igual al número de moles de B por R por T, ajá, dividido entre B, ¿no? Otra vez, la T es la misma porque están en equilibrio térmico y el B es el mismo porque ocupan el mismo volumen del recipiente, ¿ok? Entonces, ¿a qué es igual la presión total de ese sistema? A la suma de las presiones A parciales. la suma de las presiones parciales. Y eso es una ley, ¿no? ¿Quién me dice que la presión total es igual a la suma de las presiones parciales? ¿La ley de quién? La ley de Dalton. La ley de Dalton. Muy bien, Paula. La ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que cuando tengo una mezcla de gases, la presión total del sistema es igual a la suma de las presiones parciales. ¿Y cómo calculo la presión parcial? Suponiendo que el otro gas no existe. ¿Ok? Suponiendo que el otro no existe. Eso es todo. Ahí está. Y entonces eso se llama ley de Dalton. Y así vamos a modelar nuestra mezcla gas-vapor. ¿A qué es igual la presión total de nuestra mezcla gas-vapor que vamos a hablar ahorita? A la presión de A más la presión de B. ¿Quién es A? La fase condensable, o sea, el vapor. ¿Y quién es B? La fase no condensable, o sea, el gas. ¿Listo? Pilas. Que por eso es que estamos hablando de todas estas cosas, para que usted entienda de dónde salen las ecuaciones. Ahora, otra consecuencia de eso es que, por ejemplo, póngale cuidado, si yo tengo la presión parcial de A y la multiplico por el volumen igual a N de A por R por T, ajá, ¿qué pasa si yo relaciono ese modelo con la presión total? O sea, ¿qué pasa si yo lo divido entre la presión total por el volumen igual al número de moles totales por R por T, ¿no? Que indicaría la mezcla. PT sería la presión de la mezcla, B el volumen que ocupa la mezcla, NT sería el número de moles total de la mezcla, o sea, el número de moles de A más el número de moles de B, R y T, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia tiene eso? Pues que el volumen se cancela porque es el mismo volumen, la R se cancela porque es la constante de proporcionalidad y la T se cancela porque cada partícula dentro de la mezcla se encuentra a la misma temperatura o cada molécula. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la presión de A sobre la presión total es proporcional al número de moles de A con respecto al número de moles totales. O sea, la presión que ejerce una sustancia en la fase gaseosa es proporcional al número de moléculas que hay en la fase gaseosa. Y eso fue lo que vimos acá, ¿no? Cuantas más moléculas yo dibuje, pues más presiona, ¿no? Ajá, pero entonces, ¿qué es Na sobre Nt desde el punto de La vista fracción químico? molar. La fracción molar. Entonces ahí vamos a encontrar la fracción molar del gas, que la vamos a llamar Y sub A. ¿Ok? ¿Y eso de qué sirve? Ah, pues muy fácil. De que la fracción molar de A, cuando yo la multiplique por la presión total del sistema, me va a dar la presión parcial de A, ¿no? Entonces la presión parcial de A yo la puedo calcular también a través de la fracción molar de ese componente dentro de la mezcla. ¿Listo? Y esto también es una ley. ¿Alguien se acuerda cómo se llama esa ley? A que la presión parcial es igual a la composición del gas multiplicado por la presión total. ¿No? Bueno, tarea. ¿Cómo se llama? Ahí se la dejo. Entonces vamos a utilizar estas dos ecuaciones, ¿vale? No se les olvide que ahorita las voy a utilizar en unos minutos. La presión total es igual a la suma de las presiones parciales y la presión parcial también puede ser igual a la composición de A multiplicado por la presión total. Cualquiera de esas. Profe, ¿esa no es la ley de Amagat? La ley de Amagat es con los volúmenes. Con volúmenes. Vale, profe. La relación de volúmenes. Esto esencialmente es el volumen de A sobre el volumen total. Y esa sí se llama ley de Amagat. La ley de Amagat dice que la composición volumétrica de un gas es igual a la composición molar. ¿Se acuerda que habíamos hablado un poquito de eso de el análisis de Orsa? El análisis de Orsa reporta la composición volumétrica de un gas
Solo que para un gas la composición volumétrica es exactamente igual a la composición molar. Y esa se llama ley de Amagat. Listo. Ahí vamos. Hasta ahí preguntas, pilas. Yo voy avanzando y usted me dice si tiene preguntas o no. Sigamos. Vamos a hablar de la presión de vapor, ¿no? Entonces, pilas. Hablamos de la presión parcial de un gas, ¿ok? Creo que no es Y la ley ahora, la ley de Raoult. ¿la ley de quién? Raoult. ¿Raoult o Raúl? Pues que yo sepa, termina en T, Raoult. Bueno, la ley de Raoult. Esa no la conozco, pero podría ser. Podría ser la ley de Raoult. Listo. Entonces, podría ser. Sí, podría ser eso. La ley de Raoult. Bueno, voy a hablar de la presión de vapor. Póngale cuidado que este concepto es diferente a la presión parcial de un gas dentro de una mezcla. ¿Listo? Ahorita le voy a preguntar cuál es la diferencia. Entonces, para hablar de la presión de vapor, voy a dibujar también un recipiente, ¿no? Porque para poderlo entender me toca con muñequitos, con esquemas donde yo pueda entender de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, voy a suponer que tengo un líquido acá, ¿ok? Todo esto es fase líquida. Todo esto es fase líquida. ¿Listo? Es un líquido. Un líquido. Listo. Y vamos a suponer que esto fue sellado al vacío. Es decir, el recipiente se selló, luego utilizamos una bomba de vacío y sacamos lo que había dentro. ¿Qué es lo que había dentro? Pues esencialmente hay, ¿no? Pero vamos a suponer que ahí no hay nada, es vacío, ¿no? Supongamos que ese líquido es un alcohol. Supongamos, para hacerlo, para que usted me entienda más fácilmente. ¿Listo? Y supongamos que ese alcohol, por ejemplo, está a 20 grados Celsius. ¿Listo? ¿Qué le pasa a ese líquido si nosotros lo dejamos un tiempo ahí? Va a empezar a evaporarse. Va a empezar a Bueno, evaporarse. Alcanzar el equilibrio líquido-vapor. Va a alcanzar el equilibrio líquido-vapor. Sí, señor. Pero va a empezar a evaporarse. ¿Será que la palabra es evaporarse? O sea, va a alcanzar la temperatura de ebullición para que el líquido se convierta en vapor. Volatilizar, más bien. Exactamente. La palabra se llama volatilizar. Volatilidad. Esa es la propiedad que tienen, por ejemplo, los alcoholes. Bueno, en realidad todos los líquidos, pero unos son más volátiles que otros, ¿no? Pero no vamos a alcanzar la temperatura de ebullición para que usted me diga se va a vaporizar o va a ebullir. No, no va a ebullir, porque yo no le estoy suministrando energía en forma de calor para que el líquido alcance la temperatura de ebullición y pase de la fase líquida a la fase de vapor. No. Lo que va a pasar es que estas moléculas, por esa propiedad que tienen los líquidos que se llaman volatilidad, van a empezar a aparecer en la fase vapor. Van a empezar a pasar de la fase líquida, van a pasar a la fase vapor. ¿Okay? Entonces se van a volatilizar. ¿Okay? Listo, pasó una molécula. Y con el tiempo, bueno, pasa otra molécula y pasa otra molécula. ¿Listo? ¿Qué pasa con esas moléculas en la fase vapor? ¿Se quedan ahí quieticas en la fase vapor? No, se está moviendo. Se están moviendo continuamente porque acuérdense que el vapor es un gas, ¿no? Y los gases se mueven continuamente en todas las direcciones y chocan contra las paredes del recipiente que lo contiene. Y cuando chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen, ¿cómo manifestamos nosotros esos choques? Mediante la variable, ¿cómo se llama? Presión. Presión. ¿De quién? La presión del vapor. El vapor. Exactamente. Entonces, ¿qué es la presión de vapor? Pues es la presión que ejerce las moléculas de una sustancia en fase de vapor. Esa es la presión de vapor, ¿no? Pero mire que esas moléculas no solamente chocan contra las paredes del recipiente que lo contienen, sino que en dado caso, por ejemplo, esta molécula viene y choca contra la superficie del líquido. ¿Y qué pasa cuando esa molécula choca contra la superficie del líquido? Puede ser que quede atrapada bajo la influencia, depende de la energía, sí, puede ser que quede atrapada bajo la influencia de las fuerzas intermoleculares del líquido, ¿no? Acuérdese que el líquido está junto por las fuerzas intermoleculares, ¿no? Eso usted ya lo sabe. Entonces, cuando esa
molécula en fase de vapor choca contra el líquido, puede ser que el líquido la retenga debido a las fuerzas intermoleculares y esa molécula vuelva a la fase líquida. Entonces vamos a tener dos procesos, un proceso de volatilización y un proceso de condensación, porque el vapor está volviendo a la fase líquida, ¿no? Entonces, con el tiempo más y más moléculas empiezan a migrar a la fase vapor y al mismo tiempo más y más moléculas van a volver a la fase líquida. ¿Ese proceso continúa por siempre o ese proceso, o sea que todo el líquido se evapora? Puede ser, depende de la cantidad, pero supongamos que hay demasiado líquido en un espacio muy pequeñito, entonces ese sistema va a alcanzar lo que dijo por ahí, no me acuerdo quién, un equilibrio que se llama el equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? ¿Cómo así el equilibrio líquido-vapor? El equilibrio líquido-vapor se alcanza cuando el mismo número de moléculas que se volatiliza es igual al mismo número de moléculas que se condensa. ¿Ok? Entonces alcanzamos un equilibrio dinámico. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas moléculas van a pasar a la fase vapor? Bueno, van a pasar muchas, ¿no? ¿Cuándo se detiene o cuál es el número máximo de moléculas que pasan a la fase vapor? No sé cuántos exactamente, eso lo puedo representar por la presión de vapor del líquido. Así se llama. ¿Qué es la presión de vapor del líquido? La presión de vapor del líquido representa la presión que ejercen las moléculas de vapor cuando se alcanza el equilibrio líquido-vapor. ¿Ok? Es decir, va a haber un momento donde el número de moléculas de la fase líquida, que de la fase líquida pasan a la fase vapor, es igual al número de moléculas que pasa de la fase vapor a la fase líquida. ¿Ok? Cuando alcanzamos esas velocidades, cuando la velocidad de volatilización es igual a la velocidad de condensación, se alcanza el equilibrio líquido-vapor. Y la cantidad de moléculas que en ese momento están en la fase vapor se representa por la presión de vapor del líquido. ¿Y qué representa la presión de vapor del líquido? La cantidad más alta de moléculas de vapor que pueden existir en ese sistema líquido-vapor, ¿no? En ese equilibrio líquido-vapor. Hay un número máximo de moléculas, ¿sí? No van a ser moléculas infinitas, no, sino que va a haber un momento donde el líquido y el vapor alcanzan el equilibrio y ese equilibrio se representa por una variable que se llama presión de vapor del líquido. Y todas las sustancias líquidas tienen una presión de vapor del líquido. Y es la presión máxima a la cual el vapor ejerce sobre la superficie líquida. Eso se llama presión de vapor del líquido. La presión que ejercen las moléculas que están en la fase de vapor sobre la superficie líquida. ¿Qué más representa? El número máximo de moléculas que puede existir en la fase de vapor cuando alcanzamos el equilibrio líquido-vapor, ¿no? Y eso es presión de vapor y presión de vapor del líquido, que son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? La presión de vapor del líquido es diferente a la presión de vapor solita, ¿no? ¿Qué es la presión de vapor? La presión de vapor es la presión que ejercen las moléculas en la fase de vapor. ¿Listo? Es eso. Pero cuando alcanzo el equilibrio líquido-vapor, eso se llama presión de vapor del líquido. ¿Y qué es alcanzar el equilibrio líquido-vapor? Cuando el número de moléculas que se va a volatilizar es igual al número de moléculas que se condensan. Eso es todo. ¿Se entiende o está muy enredado? ¿Qué dicen? Sí, profe, sí se entiende. Listo, vale. Listo, perfecto. Eso es la presión de vapor, entonces no se le olvide. La presión de vapor es diferente a la presión parcial, ¿no? Es diferente. ¿Se podría relacionar la presión parcial con la presión de vapor? Sí, porque si este gas que está acá es un vapor, entonces la presión parcial es igual a la presión de vapor, es decir, a la presión que ejercen las moléculas en la fase, ¿no? Pero es muy diferente a la presión de vapor del líquido, porque para hablar de la presión de vapor del líquido necesito que haya fase vapor y fase líquida en el mismo recipiente. Ahí es donde puedo hablar de presión de vapor del líquido. ¿Ok? Bueno, eso es el concepto de presión de vapor. Listo, sigamos. Conceptos. Ahora sí, por fin llegué. Mezclas gas-vapor. ¿Listo? Ese es el sistema que nosotros vamos a trabajar. Vamos a trabajar una mezcla gas-vapor. Entonces, como les dije, el gas lo vamos a llamar B, el componente B, y el vapor lo vamos a llamar el componente A. ¿Qué es B? La fase no condensable. ¿Qué es A? La fase condensable.
¿Listo? Y entonces les voy a explicar rápidamente cómo sería un proceso de humidificación. ¿Cómo sería un proceso de humidificación? ¿O cómo puedo ver un proceso de humidificación? Listo. Entonces voy a dibujar un recipiente. En ese recipiente vamos a suponer que tenemos un líquido. Supongamos que es agua, obviamente en estado líquido, ¿cierto? Vamos a suponer que yo voy a alimentar a ese recipiente, voy a alimentar un gas, ¿listo? Voy a alimentar un gas. Y ese gas lo voy a llamar aire. ¿Listo? Ese gas lo voy a llamar aire. Y vamos a suponer que de ese recipiente voy a sacar una corriente. ¿Ok? Y esa corriente la voy a llamar aire húmedo. ¿Listo? ¿Y por qué lo voy a llamar aire húmedo? Entonces, mire el proceso. El aire, que es un gas, ¿cierto? Va a entrar por la parte inferior de un tanque, ¿no? Entonces aquí yo voy a tener unos dispersores, ¿cierto? Que van a hacer que las burbujas de gas, pues, pasen a través de todo el líquido, ¿no? Hay burbujas, hay dispersores, El gas entra en contacto con el agua y luego sale humedecido. ¿Qué quiere decir humedecido? Pues que aquí voy a tener una mezcla de aire más agua. ¿Ok? Solamente que el agua va a estar en la fase vapor. Va a estar en la fase vapor. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el aire, cuando pasa a través del líquido, ¿cierto? Va a arrastrar una cantidad de agua. Pero el agua que arrastra no puede ser líquida, ¿no? Sino que el agua tiene que pasar a la fase vapor para poder ser acarreada o llevada o transportada por el aire, ¿no? Tiene que pasar a la fase vapor. ¿Y cómo es que el agua pasa a la fase vapor? Simplemente el líquido pasando a través de ella. ¿Cómo es que el agua pasa del líquido a vapor así tan fácil? ¿No? Y es que el aire tiene que enfriarse para poder volatilizar o evaporar al agua, ¿no? ¿Cómo así? Sí, es que los procesos de humidificación se utilizan para enfriar gases. ¿Cómo así que enfriar gases? Sí, mire, supongamos que yo tengo un aire que entra a 80 grados Celsius, ¿cierto? Esa es la temperatura del aire, ¿ok? Y yo necesito enfriar ese aire. ¿Qué hago? Lo hago pasar a través de un líquido como el agua y como consecuencia de eso, la temperatura del gas va a disminuir. Por ejemplo, voy a sacar ese gas a 25 grados Celsius. ¿Cómo es que logro que el aire pase de 80 a 25? ¿No? ¿Cómo es que logro que el aire pase de 80 a 25? Pues cuando el aire caliente entra en contacto con el agua, el aire le transfiere energía en forma de calor al agua. Y esa energía, el agua la utiliza para evaporarse. ¿Ok? Y por eso el agua pasa a la fase vapor. Y al evaporarse, el aire la arrastra y sale una mezcla aire-vapor, ¿no? O una mezcla gas-vapor. Eso es, ¿no? Piensen un poquito ustedes cuando se bañan, se duchan, ¿ok? Y salen del baño y el ventilador que tienen en el cuarto lo colocan frente a ustedes, así con su cuerpo humedecido. ¿Qué sensación sienten? Frío. Frío. ¿Y por qué sentirán frío? Pues porque el aire está arrastrando el agua que está en su cuerpo, pero para poderla arrastrar, para poderla transportar, tiene que pasarla a la fase vapor. ¿Y cómo hago para que el agua pase a la fase vapor? La energía de su cuerpo vaporiza o evapora el agua, y el aire se la lleva. Como consecuencia de eso, su cuerpo baja la temperatura. Por eso el sudor es un mecanismo de enfriamiento del cuerpo, ¿no? El sudor, sudamos no porque, sino porque cuando sudamos estamos evaporando agua, ¿cierto? Estamos transpirando y esa transpiración hace que la temperatura del cuerpo se regule, ¿ok? Y eso es un proceso de humidificación.
Entonces, fíjese, tengo un aire que no solamente lo voy a llamar aire, sino lo voy a llamar aire seco, porque no tiene agua. Ajá. Lo paso a través de un líquido, se humidifica y por eso sale aire húmedo. ¿Qué quiere decir humidificar? Que parte del líquido pasa a la fase vapor y es arrastrado por el gas. Y entonces aquí tengo mi mezcla gas-vapor. Mire, mezcla gas-vapor, ahí está. Esa mezcla gas-vapor es la que yo voy a utilizar. ¿Para qué? La voy a calentar, la voy a enfriar, la voy a comprimir, le voy a hacer un montón de cosas, ¿ok? La voy a procesar con el único objetivo de obtener un resultado, ¿no? Que ya vamos a hablar de eso más adelante. ¿Dónde utilizo mezclas gas-vapor? Después hablamos de eso. ¿Listo? Por ejemplo, en el secado puedo utilizar una mezcla gas-vapor, ¿no? Pero bueno, después hablamos de eso. Después vemos las aplicaciones de la humidificación en los balances de masa, que eso es otro tema, ¿vale? Pero por ahora tengo la mezcla gas-vapor. Ahora, ¿será que puedo transferir cualquier cantidad de agua a esa corriente de aire? ¿No? Supongamos que entra un metro cúbico por hora de aire. ¿Será que a ese metro cúbico yo le puedo agregar cualquier cantidad de agua? O mejor, ¿será que ese metro cúbico de aire puede albergar, puede transportar cualquier cantidad de agua, la que yo quiera? ¿O será que hay un límite? Sí, tiene que haber un límite. Tiene que haber un límite, ¿no? Entonces, cuando el aire adquiere la cantidad máxima de agua en fase vapor, llamamos a esa mezcla una mezcla saturada, ¿no? ¿Cómo así saturada? Sí, tiene la cantidad más alta de vapor que puede albergar la fase gaseosa. No puede albergar ni una molécula más. Y como no puedo albergar ni una molécula más, pues ya el aire está saturado. ¿Saturado de qué? De vapor de agua en este caso. ¿Ok? Y entonces, si no tiene la cantidad máxima y tiene menos de la cantidad máxima, ¿cuánto tiene? Entonces, para poder saber cuánto vapor, cuánta agua en fase vapor tiene el aire, yo tengo que utilizar ciertas unidades de concentración, ¿no? Ciertas unidades de concentración. Entonces, para cuantificar la mezcla aire-vapor, yo voy a utilizar algo que se llaman grados de saturación, ¿no? Los grados de saturación me permiten cuantificar. ¿Cuantificar qué? Pues la cantidad de vapor que tiene el gas. Para eso me sirve. ¿Listo? Entonces vamos a empezar por el primero. El primero de ellos se llama humedad absoluta. La humedad absoluta o saturación absoluta. Humedad absoluta o saturación absoluta. ¿Quién sabe qué diferencia hay entre humedad y saturación? Que humedad se refiere únicamente al agua. Muy bien. Que cuando hablamos de humedad es porque la fase vapor es agua. ¿Ok? Entonces yo puedo tener una mezcla de aire con agua. Tengo una mezcla aire-agua, ¿cierto? Si tengo una mezcla aire-agua, y es una mezcla gas-vapor, pues se supone que el que está en la fase vapor es el agua, ¿no? Porque el agua, entre el aire y el agua, el primero que se condensa es el agua, ¿no? No el aire. Acuérdense el diagrama de fases, ¿no? Entonces, si el agua es el que está en la fase vapor, entonces llamamos humedad absoluta. Pero si tengo en vez de aire, agua, tengo aire, etanol, ¿cierto? Entonces se supone que el etanol es el que está en la fase vapor porque el etanol se va a condensar primero que el aire, ¿ok? Entonces se llama saturación absoluta, ¿ok? Si la sustancia que está en la fase vapor no es agua, sino es cualquier otra sustancia, el grado de saturación se llama saturación absoluta. Pero si es agua, entonces la llamamos humedad, ¿ok? Es esa la diferencia. ¿Cómo la vamos a representar? Por H sub A, humedad absoluta. Y la vamos a definir como la masa de A, o sea, la masa del vapor, dividida entre la masa del gas seco, o sea, P. Masa de vapor sobre masa de gas seco. Eso es. ¿Listo? Ahora, ¿cómo puedo
escribir esto de otra forma, en función de otras variables, porque a los gases generalmente no les medimos la masa, ¿no? A los gases generalmente, ¿qué les medimos? ¿Qué variable les medimos a los gases? ¿Volumen? Volumen, El volumen, puede ser el volumen, o también, número de moles. Las moles. no, ¿qué? ¿Y con qué miden moles? A ver, cuéntenme, ¿cómo se llama el dispositivo para medir moles? ¿El molímetro? ¿Sí? ¿Ya has inventado un molímetro, Sebastián? Luis. No. No, la temperatura Pues quizá. sí, como que las moles no se pueden medir, muchachos. Me extraña que ustedes a estas alturas del partido me digan que se pueden medir las moles. Las moles se calculan, pero no se miden. Lo que se mide es la longitud, la temperatura, la presión, eso se mide. La densidad se puede medir, ¿no? Pero las moles no se pueden medir. Las moles se calculan. ¿Cómo? A través de la masa. Y la masa molecular las puede transformar. De los gases, generalmente lo que se puede medir es la temperatura, ¿sí? El volumen Y la presión. Obvios, modelo de gas ideal. Entonces yo puedo escribir esto como masa molecular de A por número de moles de A, ¿ok? Dividido entre la masa molecular de B por el número de moles de B. ¿Cierto que sí? Así se puede escribir. Masa molecular por número de moles me da más. Por eso le digo que las moles se calculan a través de la masa molecular. Y nosotros ya vimos que para una mezcla de gases ideales, ¿cierto?, podemos escribir el número de moles en función de la presión. Entonces, ¿qué es el número de moles de A? Pues es proporcional a la presión parcial de A. ¿Y qué es el número de moles de B? Pues es proporcional a la presión parcial de B. Entonces, la humedad absoluta se puede escribir como la relación de masas moleculares de A y de B multiplicado por la presión parcial de A sobre la presión parcial de B. Pero, si utilizo la ley de Dalton, entonces yo podría decir que la humedad absoluta es la relación que hay entre la masa molecular de A y la masa molecular de B multiplicada por la presión parcial de A y dividido entre la presión total menos la presión parcial de A, ¿no? Utilizando la ley de Dalton. Simplemente despejo presión parcial de B y me queda presión total menos presión parcial de A. Y eso es la humedad absoluta. ¿Listo? Eso se lo tienen que grabar, aprender, hacer alguna cosa. ¿Qué otro grado de saturación tengo? La humedad molar. La humedad molar. O saturación molar. ¿Listo? ¿Cómo la defino? Como H sub M. ¿Y qué es H sub M? La relación que hay entre el número de moles de A con el número de moles de B. Ajá. ¿Y cómo lo puedo expresar eso para un gas? Como la presión parcial de A sobre la presión parcial de B. Y eso es la humedad molar. Ajá. Y si tengo presión parcial de B, pues aplique la ley de Dalton y me queda que la presión parcial de A es igual a la presión total menos la presión parcial de B. Y ahí tengo la humedad molar, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual la humedad absoluta? A la relación de masas moleculares multiplicado por, ¿qué es presión parcial de A menos presión parcial de A sobre presión total menos presión parcial de A? Pues la humedad molar, ¿no? Entonces la humedad absoluta es la relación de masas de A y de B multiplicado por la humedad molar. Eso sería otra forma de expresar la humedad molar. ¿Qué otra grado de saturación tengo? Una muy conocida, que es así, yo sé que usted la ha escuchado hablar. Humedad relativa. Ajá, humedad relativa. ¿Quién vive en Barranca? De los presentes, ¿nadie? Nadie es de Barranca, Bermeja. Hay mucha humedad ya. Yo he ido. Hay mucha humedad. Se siente mucha como la humedad. nariz. No sé, se siente como... Hay mucha humedad relativa, ¿no? Entonces, uno de los datos del clima de las ciudades es la humedad relativa, ¿no? Es la humedad relativa. Entonces, dependiendo de la humedad relativa, pues es, como dice Karim, es más fácil respirar o no, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la respiración con la humedad relativa? Mucho, porque la respiración es un proceso de humidificación. ¿Cómo así? Sí, ¿no sabían? La respiración, cuando usted respira, ¿el aire va directamente a los pulmones o no? ¿Quién sabe?
No, se ¿Se tiene que respira? primero calentar ¿Y dónde se calienta, Valentina? en las fosas nasales. No, no, en las fosas no. Eh, ¿Aquí? No, aquí no se alcanza a calentar. No, pues en los senos En paranasales. los senos paranasales, eso sí. Entonces el aire no es que vaya directamente a los pulmones, no, primero van a los senos paranasales. ¿Para qué? Como dice Valentina, para calentarse. Una. Y la segunda, para humedecerse, o sea, para humidificarse. Porque el proceso de respiración necesita que el aire tenga dos cosas. Uno, una temperatura adecuada y dos, una humedad adecuada para que sea más fácil el proceso de transferencia de oxígeno y CO2. ¿Ok? Es mucho más fácil cuando está a la temperatura adecuada y con la humedad relativa adecuada. Entonces los senos paranasales no es para que las señoritas sean más bonitas, ¿no? Sino que es para que el aire se humedezca y se caliente y el proceso de respiración sea mucho más fácil, ¿no? Por eso lo que dice Karim, cuando vamos a Barranca o a Barranquilla o a esas ciudades donde la humedad relativa del aire es muy alta, es más difícil respirar. ¿Por qué? Porque el aire tiene más agua del que necesitan mis pulmones para hacer la respiración. Por eso se hace más difícil. Y lo mismo pasa en lugares donde es muy seco, el aire es muy seco, ¿no? Lugares como ¿cuáles? ¿Qué ciudades son así que usted diga, uy, no, allá el aire es súper seco? Donde hace mucho frío. Donde hace mucho frío, ¿no? Por ejemplo, en Tunja, que hace un frío terrible, allá es difícil respirar porque el aire no tiene, uno, no hay la misma cantidad de oxígeno que, por ejemplo, en Barranquilla, ¿no? Hay menos cantidad de oxígeno por la altitud. Y dos, el aire no tiene la misma cantidad de agua, ¿no? No tiene la misma cantidad de agua. Está más frío, entonces el proceso de respiración es más difícil porque tiene que calentarse, tiene que humedecerse, tiene menos oxígeno, el proceso de respiración es más difícil, ¿ok? Entonces, nuestro proceso de respiración es un buen ejemplo de un proceso de humidificación, ¿no? Nuestro proceso de sudoración es un buen proceso de humidificación, ¿no? ¿Cómo se seca la ropa? Pues igual, tengo un sólido lleno de agua, pasa una corriente de aire y el aire se lleva el agua y como consecuencia seca la ropa, ¿no? Es un proceso de secado. Entonces el secado también es un proceso de humidificación. ¿Ven? Si ustedes notan un poquito, piensen un poquito, sobre todo cuando empiecen en los próximos cursos, cuando vean operaciones unitarias, cuando vean diseños de reactores, siempre piensen en su cuerpo y verá que su cuerpo hace perfectamente todas esas cosas que nos dicen que hacemos con la materia prima, todas esas cosas las hace el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, fenómenos de transporte. Transportamos líquidos, transportamos gases, transportamos mezclas de gases con líquidos, ¿no? Tenemos reactores en el cuerpo, ¿sí o no? El estómago es un reactor que transforma, ¿cierto? En los intestinos tenemos procesos de absorción, ¿no? En la respiración tenemos procesos de humidificación. Muchachos, el cuerpo es un buen ejemplo de todos los procesos químicos que ocurren y ocurren de forma perfecta, ¿no? Ocurren de forma perfecta. Y eso es lo que intentamos simular con las materias primas, ¿no? Cómo las transportamos. Pero piensen siempre en eso. Acuérdense de mí cuando vean las operaciones unitarias y digan, uy, sí, mi cuerpo hace eso. Y verá que todas las cosas como que las extraemos de cómo el cuerpo hace los diferentes procesos. ¿Listo? Otra esta. Imagínense que ustedes saben que el intestino es un ducto que tiene una longitud muy grande, ¿no? ¿Cierto? Cuando vean diseño de reactores, acuérdense de mí cuando hablen del reactor tubular, ¿ok? Porque es igualito al intestino, es exactamente igual al intestino en cómo funciona. Entonces, cada cosita de esa se va a parecer a su cuerpo, acuérdense de eso, ¿verdad? Entonces, el proceso de respiración es un proceso de humidificación y la humedad relativa es una variable muy importante que me permite saber cuándo el proceso de respiración es ideal o no. ¿Okay? ¿Cómo la definimos? Entonces la vamos a definir como la letra H sub R y se va a definir de esta manera. Mire, póngale cuidado. Presión parcial de A, que es la presión de vapor, del vapor, dividido entre la presión parcial del vapor en la saturación. Ustedes ya saben qué diferencia hay, ¿no? Entre la presión de vapor y la presión de vapor en la saturación, ¿no?
¿Qué representaría la presión de vapor en la saturación? A ver, si alguien me entendió. La de abajo es la presión de vapor del vapor de agua, ¿no? ¿Y la de arriba no? La de arriba es la presión parcial, o sea, es la que está ocupando junto con el aire, pero no es la de ¿Y la de vapor. abajo no? Claro, porque A es el vapor. Acuérdense que dijimos que íbamos a tratar, bueno, voy a escribirlo otra vez por acá. Íbamos a tratar una mezcla gas-vapor, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos ahorita. Al gas le íbamos a dar el nombre de sustancia B y al vapor le íbamos a dar el nombre de sustancia A. Entonces, A representa la sustancia que está en la fase vapor. Entonces, P sub A, que es la presión parcial de A, pues representa la presión que ejerce el vapor en la mezcla gas-vapor, ¿no? Es lo mismo que les escribí ahorita, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí el recipiente, tengo moléculas de B, ¿cierto? Tengo moléculas de B, ¿sí? Eso representaría B. Y también tengo moléculas de A. ¿Listo? ¿Cuántas moléculas de A tengo? Ah, pues se representa por la presión parcial de A, ¿cierto? Que sería la presión que ejerce A en la fase gaseosa, o sea, en la mezcla gas-vapor, mejor. La presión del vapor que representa en la mezcla gas-vapor. Ajá. ¿Y qué es la presión parcial de A en la saturación? A condiciones de temperatura de saturación, ¿no? Ajá. Quiere decir que representaría el número de moles máximo que podría albergar el gas, ¿no? El máximo de moles de A que pueden estar presentes en la fase gaseosa, ¿no? Acuérdense que la cantidad de vapor que posee o que puede albergar un gas no es cualquier cantidad, ¿no? No es la cantidad que yo quiera, no, hay un límite. Acuérdense, por ejemplo, el límite de solubilidad de un sólido en un líquido, del azúcar en agua. Usted puede solubilizar cualquier cantidad de azúcar en una cantidad fija de agua, la respuesta es no. Usted puede solubilizar un poquito, 1 gramo, 2 gramos, 3 gramos, 204 gramos, que es la solubilidad del azúcar en agua a 20 grados Celsius. Usted puede solubilizar máximo 204 gramos de azúcar a 20 grados Celsius en 100 gramos de agua. No puede solubilizar más. Y hasta ahí alcanzó una mezcla saturada. El agua se saturó de azúcar y no es capaz de solubilizar ni una molécula más de azúcar. Ahora extrapole esa información para la mezcla gas-vapor. ¿Qué es la presión parcial de A? La presión parcial de A, digamos, son 10 gramos de azúcar que yo voy a solubilizar en agua, ¿no? Eso representa la presión parcial de A. ¿Qué es la presión parcial de A en la saturación? Representa los 204 gramos de azúcar que yo puedo solubilizar en 100 gramos de agua. O sea, la presión parcial de A en la saturación representa el número de moléculas más altas o el número de moles más alto, la cantidad máxima de A que puede acarrear o que puede transportar el gas, que puede contener el gas, ¿no? Eso es la presión parcial de A en la saturación. La presión parcial de A en la saturación es la presión que ejerce A cuando el gas se satura. ¿Y cuándo se satura el gas? Pues cuando tiene la cantidad máxima de moléculas de A, ¿no? Eso es, básicamente. Entonces, esa es la humedad relativa. Y lo podemos dar en porcentaje. Entonces, si queremos porcentaje, que es la forma común de hacerlo, pues le escribimos acá por ciento y lo multiplicamos por 100. Y ese es el porcentaje, ¿no? ¿Cuánto es la humedad relativa de Barranca? No sé, por allá 80 y tanto. 87%, profe. 87%. ¿Cuál es la humedad relativa de Bucaramanga? Pues debe ser más bajita, ¿no? Debe ser más bajita. Por ahí 70 o 60, no sé, alrededor de eso. ¿Listo? Es decir, de la cantidad máxima de agua que puede contener el aire de Bucaramanga, solamente en el ambiente hay el 60%, si la humedad relativa es del 60%, ¿no? Eso es lo que me está diciendo la humedad relativa. ¿Cuánto de lo máximo tiene mi mezcla? Y entonces yo la caracterizo así, la caracterizo. Tiene el 60, el 50, el 20, el 10%. ¿Listo? Eso es. Bueno, hay otros grados de saturación que son, por ejemplo, la humedad porcentual.
humedad o saturación porcentual. Esta casi no me gusta hablar porque es un poco grotesca, se representa por HP, ¿ok? Y es la relación que hay entre la humedad absoluta de la mezcla, y la humedad absoluta de la mezcla si estuviese saturada. La relación que hay entre la humedad que tiene la mezcla con respecto a la humedad que tiene la mezcla si estuviese saturada, ¿no? O sea, la humedad porcentual y la humedad relativa son más o menos similares, ¿ok? Entonces, lo que ustedes van a hacer para la otra clase es reemplazar, que es la humedad absoluta, reemplazar que sería la humedad absoluta en la saturación. En la saturación simplemente tienen que ponerle un superíndice S a la presión parcial para que sea la de saturación, y eso es todo, ¿no? Y miran a ver qué les da, qué relación les da, ¿no? Como presión parcial de A menos presión total sobre no sé qué, bueno, lo que les dé ahí, ¿no? Lo que les dé. Bueno, eso sería, por favor, para la otra clase. Listo, y estos grados de saturación, pues yo los puedo utilizar ¿para qué? Para caracterizar mi mezcla, para saber cuánto vapor tiene mi mezcla gas-vapor, ¿no? Para cuantificar la mezcla gas-vapor, ¿ok? Y todos estos grados de saturación mediante un diagrama que se llama diagrama ciclométrico o carta ciclométrica, ¿listo? A mí me parece más fácil entender el tema desde el punto de vista de la carta ciclométrica porque es una forma visual, ¿ok? De ver todos estos grados de saturación y luego lo podemos hacer sin carta, ¿no? Y los libros generalmente hacen lo contrario. Primero hablan de la mezcla gas-vapor con las ecuaciones, que después las vamos a ver, y luego ahí sí se lanzan al diagrama. Pero a mí me parece más fácil primero ver el diagrama, porque el diagrama, como les digo, lo puedo observar, puedo ver qué es lo que está pasando y puedo entender más los procesos de humidificación visto de la carta, ¿no? Entonces, ¿qué es una carta de humidificación? ¿O qué es un diagrama ciclométrico? Pues es un dibujo, un diagrama, así como el diagrama de fases, ¿cierto? Donde tengo dos ejes, obviamente. El primer eje es el eje de la temperatura, que es el eje X, ¿cierto? Y el segundo eje, pues nosotros normalmente lo que hacemos es colocar el eje de la Y aquí, ¿cierto que sí? Pero para humidificación, para la carta de humidificación, lo que se hace es coger este eje y moverlo para el otro lado. ¿Ok? Tal cual lo hice ahí. Así. ¿Y ese eje qué representa? Representa la humedad absoluta. ¿Ok? Entonces tengo un diagrama de temperatura contra humedad absoluta. La temperatura crece de izquierda a derecha, mire la flecha, y la humedad crece de abajo hacia arriba, mire la flechita. ¿Ok? Entonces eso es un diagrama ciclométrico. Se grafica la humedad absoluta y la temperatura. Característica del diagrama ciclométrico, que se construye a una presión total constante, ¿no? Un diagrama ciclométrico se construye a presión total constante. ¿Cuál es la presión que normalmente se construye en los diagramas? Pues una atmósfera. Y esa es la presión total normal que ustedes van a encontrar para los diagramas ciclométricos. ¿Listo? ¿Qué otra cosa tienen los diagramas ciclométricos? Tienen unas líneas asintóticas, más o menos de esta manera. Ahí está. Esa línea tiene unas líneas asintóticas. ¿Listo? Vienen del infinito de la humedad absoluta y van hacia menos el infinito de la temperatura. ¿Ok? Son líneas asintóticas. Líneas exponenciales, pero son asintóticas. ¿Qué quiere decir asintóticas? Que nunca esa línea va a tocar el eje X ni esa línea va a tocar el eje Y, ¿no? Y esa línea que yo dibujé ahí, generalmente no, pero pues es una línea de referencia porque es la línea de humedad relativa del 100%. ¿Ok? Entonces voy a encontrar a la humedad relativa como líneas asintóticas. Ajá. Y yo puedo dibujar todas las líneas de humedad relativa que yo quiera. Generalmente en un diagrama ciclométrico vienen de 10 en 10, o sea, 100, 90, 80, 70, así, de 10 en 10%, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a dibujar otra
nunca se cruzan, ¿no? Y voy a decir, por ejemplo, que esa es de humedad relativa del 50%, por ejemplo, ¿no? Y puedo dibujar una del 30 y del 20 y del 80, todo lo que usted quiera, ¿vale? Ahorita les muestro una de verdad, solamente para mirar qué más tiene. Muy bien, entonces ahí está. La temperatura de la mezcla, la humedad absoluta y la humedad relativa. Ya tenemos tres variables ahí, tres, ¿ok? ¿Qué otra variable tiene? Tiene unas líneas que yo las llamo líneas santanderianas, ¿no? Son líneas santanderianas. Y tienen esta forma. ¿Qué forma tienen? Atravesada. Una recta crecida. Atravesadas. Son líneas atravesadas en el diagrama, por eso yo las llamo líneas santanderianas, ¿no? Son un poquito atravesadas. ¿Cómo se llaman esas líneas que están atravesadas? Se llaman líneas de temperatura adiabática o líneas de enfriamiento adiabático o líneas de temperatura de bulbo húmedo. Todos esos nombres tienen, ¿no? Entonces, simplemente son las adiabáticas. Las adiabáticas. ¿Ok? ¿Qué es lo que es adiabático? ¿Qué quiere decir adiabático? ¿Alguien me recuerda, por favor? Que no Hacer transferencia de intercambia calor. energía con el ¿Que no entorno. qué? ¿Con qué, Valentina? No intercambia energía en forma de calor con el entorno. Ajá, que no hay intercambio de calor con los alrededores. Ni de los alrededores hacia el sistema, ni del sistema hacia los alrededores. ¿Quién es nuestro sistema? Nuestro sistema es nuestra mezcla gas-vapor. Esa es nuestro sistema. Entonces, mi sistema gas-vapor no va a intercambiar energía en forma de calor con los alrededores. ¿Ok? Eso quiere decir adiabático. O sea, calor igual a cero. Calor igual a cero. Listo. Esos son. Entonces, mire, ya tengo humedad absoluta, humedad relativa, temperatura real de la mezcla, o temperatura simplemente, también la llaman temperatura de bulbo seco, y tenemos la temperatura, o las líneas adiabáticas, o líneas de temperatura adiabática, ¿no? Ya van 4 parámetros, 4. ¿Listo? Bueno, si yo tengo un diagrama en un plano, es decir, de dos variables t y h sub a, ¿cuántas variables necesito especificar para ubicarme dentro de un plano? ¿Cuántas variables necesito para poder colocar un punto sobre este diagrama? ¿Cuántas variables necesitan especificarme? 2. 2, muy bien. 2, de todas esas que tengo, que me especifiquen 2, es suficiente, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo tengo una mezcla gas-vapor, ¿ok? Y me dicen que esa mezcla gas-vapor tiene las siguientes condiciones. 50% de humedad relativa, ¿cierto? Y una temperatura de bulbo seco de 30 grados Celsius. Esos dos datos me sirven para ubicarme dentro del diagrama, ¿no? Entonces, ¿cómo? Pues fácil. Usted busque en la línea de temperatura, busque 30 grados Celsius, ¿no? Entonces, supongamos que está por aquí. Bueno, por aquí para que me quede derechito. 30 grados Celsius. Supongamos que esa es la temperatura Profe, de pero bulbo entonces seco. el punto 0 está en el origen de la Por aquí está esta. cerca. Ah, ok. Por acá está. Está al revés entonces. Porque crece de izquierda a derecha. No, no está al revés, crece de izquierda a derecha. Entonces supongamos que ahí son 30 grados. ¿Listo? Subo, hasta encontrar ¿qué? Una humedad relativa del 50. Entonces subo y puchún. Ahí quedó mi estado 1. O sea, el estado del gas vapor 1 está descrito por 50% de humedad relativa, 30 grados Celsius. ¿Listo? ¿Qué puedo hacer con ese punto? Ah, pues yo puedo leer la humedad absoluta. Mire, con la carta. No necesito calcularla, solamente leerla. Entonces yo ya puedo caracterizar mi mezcla sabiendo cuánto agua tiene por cada kilogramo de aire seco, ¿no? Entonces supongamos que esto me da 0.02 kilogramos de A por kilogramo de B, que son las unidades de la humedad absoluta. ¿Qué quiere decir eso? Que por cada kilogramo de aire seco que yo tengo, dentro de la mezcla tengo 0,02 kilogramos de A, o sea, de vapor de agua, si fuese la mezcla aire-agua, ¿no? Por cada kilogramo de aire seco tengo 0,02 kilogramos de vapor. Eso es, ¿ok? Eso es. Entonces yo podría leer la humedad absoluta. ¿Listo?
Siguiente concepto y último. Esta mezcla tiene una propiedad que se llama la temperatura de rocío. La temperatura de rocío. Entonces, ¿cómo sé la temperatura de rocío de esa sustancia? Vamos a la definición. La temperatura de rocío es la temperatura a la cual debo enfriar una mezcla gas-vapor a presión constante hasta que alcance la saturación. Hasta que se sature. Eso es la temperatura de rocío de una mezcla gas-vapor. ¿Qué es? Pues le repito. La temperatura de rocío de una mezcla gas-vapor es la temperatura a la cual debo enfriar esta mezcla la necesito enfriar a presión constante hasta que la mezcla gas-vapor se sature, ¿no? ¿Eso cómo lo veo dentro del diagrama? Pues usted lo ve de la siguiente manera. ¿Enfriar es moverme a la derecha o moverme a la izquierda? A la izquierda. A la izquierda, entonces me voy a mover de forma lineal, ¿cierto? No vertical, sino de forma horizontal, hasta que toque la línea de humedad relativa del 100%. ¿Qué quiere decir humedad relativa del 100%? Pues que la mezcla está saturada. Eso quiere decir mezcla saturada. Y ahí usted toma ese punto, acá, ¿y qué hace? Lo proyecta contra el eje de la temperatura y ahí le va a dar la temperatura de rocío. Esa es la temperatura de rocío. Es la temperatura a la cual usted necesita enfriar la mezcla a presión constante, quiere decir que se mueve completamente horizontal sobre el diagrama hasta que se sature, o sea, hasta que llegue a la humedad relativa al 100%. Y ahí la lee. Supongamos que eso sea 15 grados Celsius, qué sé yo, estoy inventando, ¿no? Entonces fíjese que ya tengo más datos. ¿Qué tengo? Humedad absoluta, humedad relativa, temperatura real de la mezcla, temperatura de rocío, ¿cierto? ¿Qué otro dato puedo tener? ¿Cuál es la temperatura de bulbo húmedo o cuál es la temperatura adiabática de la mezcla, ¿no? Si yo quisiera enfriar adiabáticamente la mezcla, ¿a qué temperatura llegaría mi mezcla? Entonces lo único que tenemos que hacer es trazar una línea paralela a esas rojas a través de ese punto, ¿no? Entonces supongamos que, a ver si lo puedo trazar así como muy paralelo. Y sí, chiripero que fui. Ajá. Entonces, a través de ese punto también va a pasar una línea. Así no la tengamos en el diagrama, nosotros la podemos graficar, ¿no? ¿Y qué temperatura tiene ese enfriamiento adiabático? Pues simplemente hace lo mismo. Acá donde choque contra la humedad del 100%, usted la proyecta, ajá, usted la proyecta y lee la temperatura. Por ejemplo, 27 grados Celsius. Entonces, ahí tiene todas las características de esta mezcla, ¿no? ¿Cuáles son las características de esta mezcla? Pues que usted puede leer la humedad absoluta, ¿cierto? Con la humedad absoluta puede calcular la humedad molar, con la humedad molar puede calcular la presión parcial de A, ¿cierto? Mediante las ecuaciones que tenemos. Puede calcular la temperatura de rocío, puede calcular la temperatura de bulbo húmedo, ¿cierto? Todas esas cosas, esas son las características de la mezcla, ¿no? ¿Y de qué me sirven esas características? Después le digo, cuando hagamos los procesos o los balances de masa en esos procesos, ¿para qué me sirve cada una de esas características? Por ahora, con el diagrama ciclométrico nosotros podemos calcular todo eso. Humedad absoluta, humedad molar, presión parcial, humedad de temperatura de rocío, temperatura de bulbo seco, ¿ok? Entonces después les digo, ¿para qué sirve toda esa información? Lo interesante hasta el momento es que yo puedo caracterizar toda mi mezcla, ajá, mediante esos parámetros de humedad y de temperaturas, que luego me van a servir para poder procesar esas mezclas, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Entonces, listo. Fíjense lo siguiente. Podríamos hacer un ejercicio como esto. Dice, mediante el uso de una carta ciclométrica para una mezcla aire-agua a 30 grados y humedad relativa del 70, determine la humedad absoluta, la temperatura de rocío y el volumen específico. Bueno, me falta decirles a qué es igual el volumen específico, pero bueno, eso lo podemos hacer, ¿no? ¿Qué necesitamos para hacer este ejercicio? Pues la carta ciclométrica, ¿no? ¿Y de dónde sacamos la carta ciclométrica? Pues pero yo les muestro una que tengo por aquí. Esta es una carta ciclométrica que conseguí en internet, por eso está muy borrosa, porque
no me di mañas para descargarla bien, pero si usted se fija un poquito, sí se ve, ¿cierto? ¿Se ve la carta, muchachos? Sí, profe. Sí, señor. Aquí aparece temperatura de bulbo seco, ¿sí ve? O temperatura real de la mezcla. Aquí aparece cantidad de humedad, esta es la humedad absoluta. Estas líneas que están así atravesadas son las de las adiabáticas. Y estas líneas que están aquí así de exponencial son las humedades relativas, ¿no? Entonces, con ese diagrama hecho a escala, pues podemos hacer los cálculos, ¿no? Yo me hice uno hace un tiempo, unos años, que nosotros dejamos de tarea cada uno y quisiera una carta ciclométrica de diferentes mezclas, ¿no? Esta me la hice yo mismo. Obvio está feita, pero sirve, ¿no? ¿Por qué sirve? Porque fíjese que esta carta ciclométrica que está hecha para una mezcla aire-agua, o sea, aire es el gas, agua el vapor, está desde menos 10 grados hasta 65 grados, me parece, o 55 grados Celsius. En cambio, esta que me hice fue de 10 grados hasta 120 grados, ¿no? Y eso la necesitamos para un ejercicio, para un parcial, entonces nos tocó hacernos una gráfica. Esta me la hice yo, ¿no? Entonces tiene la humedad absoluta en el eje de las Y, la temperatura de bulbo seco en el eje de las X, las líneas de humedad relativa, fíjese, de 10 en 10, 0, 1, 0, 2, hasta que la humedad mide 1 o 100%, tiene las líneas inclinadas, que son líneas de adiabáticas o de enfriamiento adiabático, ¿ok? Y con cada uno de esos diagramas pues podemos leer las temperaturas de rocío de la mezcla, ¿listo? Entonces con este diagrama que tenemos acá, pues podemos responder a esta pregunta que está acá. ¿Por qué la podemos responder? Con eso termino. Porque ese diagrama que yo tengo es para el aire y el agua, ¿ok? Eso es importantísimo, que el diagrama que usted tenga pues represente la fase gaseosa y la fase vapor, ¿no? Si nos dicen, no, es que tengo una mezcla aire-amoníaco, pues ya no puedo usar esta, porque esta es hecha para el aire y el agua. Entonces me tocaría construir una para aire-amoníaco. Y la otra cosa es que las gráficas, acuérdese, se hacen a presión total constante. Entonces se supone que la presión total de esta mezcla es una atmósfera, ¿no? Si no fuese una atmósfera, sino que fuese 5 atmósferas, esta gráfica ya no me sirve, porque esta gráfica fue hecha a 760 milímetros de mercurio, o sea, a una atmósfera de presión, ¿no? Entonces, esa es como la desventaja de las cartas, que tiene que coincidir las dos sustancias, gas, vapor, y que tiene que coincidir la presión total de la mezcla. Si no es así, no puedo usar el diagrama, pero es el primer paso. Luego vamos a ver, de hoy en 8 días, que yo puedo hacer los mismos cálculos que hago con la carta con ecuaciones, pero ya teniendo en mente la carta. Entonces va a ser mucho más fácil entender los cálculos que yo voy a hacer, ¿vale? Eso sería. Entonces les voy a compartir esta carta ciclométrica que yo tengo y esta también, pues si de pronto que está muy feita, voy a tratar de descargarla mejor, o si alguien tiene una de los compañeros que están repitiendo la asignatura, de pronto les facilitaron otra carta ciclométrica más bonita, de pronto más nítida, que nos la quieran compartir al grupo, bienvenido sea, ¿vale? Y bueno, ya la teoría quedó allá. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Hacer ejercicios, y ejercicios, y ejercicios, y ejercicios de humidificación. Y ese sería el tema que vamos a tratar esta semana y la próxima semana, ¿no? Eso sí. No sé si hay alguna pregunta, una duda de lo que hablamos. Profe, ¿ya tiene definida la fecha del parcial final? No, tengo que hablar con los demás profesores a ver cuándo lo vamos a hacer. No he hablado con ellos para la fecha, ¿no? Hablé con ellos para, quedamos en que vamos a hacer el examen, un solo examen para todos los estudiantes de estequiometría, pero no hemos cuadrado la fecha. Entonces, por eso, creo que vamos hasta el 20 y algo. ¿Hasta cuándo es que termina el semestre? 22. 22. Hasta el Acaba 22. Todo se acaba el 22. O sea, esa semana no vamos a hacer nada porque lo más seguro es que sea en la semana del 11 al 15. ¿No? Eso es lo más seguro. Entonces me queda esta semana y la próxima para hablar de humidificación y de pronto una clasecita que les hable de gases reales, que no es nada complicado, pero sí para que lo conozcan, ¿no? Y hacer un par de ejercicios.
Entonces estamos apenitas, justo el tiempo lo tenemos. Entonces, más o menos, muchachos, si hay plazo hasta el 22 de subir notas, yo no sé si nos arriesguemos a hacerlo el lunes 18 porque yo necesito tiempo para calificar, ¿no? Entonces, puede ser fecha máxima, podría ser el 18, el lunes 18 podría ser, pero yo creería que es de la semana del 11 al 15, por ahí el 15, el viernes 15 sería como el examen final, ¿no? Eso sí. Ok, Sí, señor. profe, por favor. Yo les paso el dato después de cuando nos ponemos de acuerdo con los demás profesores. Eso es. Hoy les envío el taller para que vayan trabajando los balances elementales. ¿Listo? Bueno. La fecha, cuando tienen que entregarlo y todo eso. Bueno, la próxima clase continuamos ya con ejercicios, algo mucho más práctico, pero espero que este pequeño repaso que hicimos de la parte teórica les sirva, ¿no? Para entender ciertas cosas que vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Eso sería todo. Listo, profe.